escuchan bien? Amén. Si es que bienvenidos a todos. Ayer estuvimos distribuyendo alimentos completamente gratis, de buena calidad, lechuga, repollitos, papitas. La verdad que yo en lo personal no me lo esperaba. No esperaba que nos trajeran el camión de comida que nos trajeron ayer, y fue de mucha bendición. Creo que aproximadamente bendecimos más de 100 personas. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor por eso? Yo creo que es un milagro que el Señor hizo, porque la verdad yo no esperaba en lo personal. Sí llamé para preguntar si había la posibilidad, y me dijo el pastor Edgar: sí, pastor, yo te lo envío, mañana te lo envío. Amén, dije yo, gloria a Dios. Que fue ayer, pero resulta que ayer teníamos un momento de oración a las 5:30 de la madrugada. Aquí estábamos orando a las 5:30, orando, y después de eso salimos a hacer actos proféticos a la calle, bendiciendo las familias de nuestra comunidad, orando en la calle. A las 6 de la mañana estábamos orando y caminando como locos, porque mira, hoy, en los tiempos de hoy, hay que estar un poco loco para estar cuerdo. Porque hoy la gente te quiere amoldar, y hay que tener un poco de locura de vez en cuando, ¿sí o no? Y decidimos creerle al Señor y salimos a la calle, llevamos sal y aceite y ungimos las calles de nuestra ciudad, porque ese espíritu de muerte, de miseria y de pobreza tiene que caer. ¿Cuántos dicen amén? Esa miseria de esta ciudad, ese espíritu, esa potestad, tiene que retroceder, y esta ciudad no será conocida como la más mala, donde más asesinatos suceden, y especialmente en la comunidad latina, que a veces personas mueren y no hicieron nada. Ese demonio tiene que retroceder, esa potestad tiene que retroceder, pero hay que levantarnos en el nombre de Jesús y volvernos un poquito locos para el Señor. Así es que dígale al que está a su lado: vuélvete un poco loco. Ya basta de ser demasiado cuerdo. Porque a veces nos volvemos demasiado cuerdos. No queremos quebrar el plato. No queremos quebrar el platillo. No queremos quebrar la vajilla. No queremos hacer nada que llame la atención de los demás. Yo sé que cuando éramos niños y que sí, crecimos en el seno de nuestro hogar, nuestros papás o tu papá te decía: no corra, no brinque, no grite, no salte, no vaya. ¿Sí me doy a entender? Porque tenías que ser un niño muy bueno. Y cuando eras un niño, te decían: pórtese bien, porque si no se porta bien, va a venir el gato peludo y se lo va a llevar a usted si anda de malo. Y el niño, cuando vos le decías que si el niño se portaba mal, y le decía: mira, si te portas mal, hasta le hacías así: va a venir el gato peludo y te va a llevar. Miren los niños como ellos saben que sí o no, ¿verdad que es cierto, hijos? Ya la niña me queda viendo: es cierto, me dice. No le digas eso así al niño, porque lo estás matando de temor y de miedo y le estás activando un espíritu. Deja al niño que sea. Deja que sea lo que él va a hacer. No hagas lo mismo que a ti te enseñaron, porque los estás amoldando. Diga conmigo: amoldar. Y en los tiempos de hoy necesitamos volvernos un poco locos. Diga conmigo: me voy a volver un poco loco. Nadie dice conmigo. De un grito diferente, un aplauso diferente, haga algo diferente. William Shakespeare, un poeta de los tiempos antiguos, dijo esto: un poco de locura te llevará a la cordura. Porque la cordura de hoy para Dios es estupidez. La locura, diga conmigo, la locura de hoy. La locura de hoy para Dios no es cordura. La cordura del ser humano para Dios no es cordura, es locura.
Por eso el apóstol Pablo dijo en la palabra del Señor, permítanme, el apóstol Pablo dijo esto: ojalá me toleraseis un poco de locura. En otra versión dice, ojalá me puedan aguantar un poco las locuras que yo les voy a escribir en esta carta. ¿Está conmigo? Y en la segunda carta a la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo dice esto en el versículo 1, lo vuelve a repetir en el versículo 16. Dice él, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. O sea, si piensan que estoy loco, está bien, no me importa. Pero lo que yo quiero hacer es agradar al Señor, a exaltar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque no me importa lo que la gente piense. Lo que yo quiero hacer es glorificar al Señor con mi vida. Y él dice, pero en lo otro tengo osadía, hablo con locura. Deja conmigo hablar con locura. Aquellos son ministros de Cristo, yo también, son israelitas, yo también, judíos, yo también. Hablo como si estuviese loco, hablo. Diga conmigo, la locura es buena. Porque hoy el sistema, diga conmigo, el sistema y la gente. Jeisita, no sé si le puedes traducir. ¿Puedes traducir? El sistema y la gente nos ha llevado a guardar silencio, a que calles, a que no digas, a que no levantes la voz y que no marques la diferencia. Mientras vos no decís nada, estás bien, sos una ovejita muy buena. Si vos no le estás creyendo a nada, estás bien. Si vos no estás buscando nada en la vida, estás bien. Si no hablas, sos una buena persona. ¿Estás conmigo? Pero desde el momento que vos te levantás a hablar y a hacer cosas diferentes, prepárate, porque te van a criticar y te van a decir un loco. Empezás a hacer algo porque crees que vas a abrir tu empresa, tu restaurante, y comenzás a hacer pupusas en tu casa y empiezan a hablar mal de ti y te van a decir, estás loco. ¿Cómo es posible que vas a abrir en un restaurante si estás haciendo pupusas en la casa? Usted sabe que las grandes empresas el día de hoy se han abierto a través de la cocina de la casa. Cuando tú haces pupusa o lo que tú hagas lo haces en tu casa, prepárate, porque un gran restaurante está a punto de nacer. Hable locuras conmigo si lo cree. ¿Cuántos creen que van a levantar un tremendo negocio en esta ciudad? Entonces, mientras vos no creas en proyectos grandes, diga conmigo, proyectos grandes. Mientras vos no creas por cosas grandes, la gente te va a tildar de bien, de que estás bien. Pero cuando vos empezás a hablar, diga conmigo, a hablar cosas grandes. Iglesia, piensa esto, diga conmigo, vamos a conquistar a Baltimore para Cristo. Muchos van a decir, eso es una locura. ¿Y quién se ha creído ese pastorcito, ese hombrecito que va a conquistar Baltimore para Cristo? Eso es imposible para un hombre. Sí, tenés la razón, es imposible conquistar una ciudad para un hombre, pero es posible para el Rey de Gloria. Es posible para el Señor. Aleluya. No hagas nada y nadie te criticará. Don't do anything and nobody's gonna criticize you. No hagas nada. Permite que te abusen, guarda silencio y te dirán que eres buena persona. Permite que hablen mal de ti, quédate ahí. Y todos dirán que estás bien, qué bonita persona es. Porque aquel que le apunta a cosas grandes, aquel que ha decidido marcar la diferencia, aquel que ha decidido darse su lugar, es el más criticado y es el enemigo de todos. Nadie dice amén. Yo filosofando acá y ustedes como que... Diga conmigo, es tiempo de permitir un poco de locura. Porque el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Corinto, porque la iglesia se había vuelto demasiado religiosa. Porque la religión te lleva
a callar y a guardar silencio. Porque la religión opera en las reglas y en las leyes, que si tú quiebras un plato te tienen que castigar. Y así opera la iglesia religiosa el día de hoy, que si tú estás o tú vas a una iglesia religiosa, todos están expectantes a que no cometas un error. Todos están mirándote a que no peques, a que no cometas. Si vos cometés el más mínimo error, se hace un escándalo en esa iglesia religiosa. Todos hablan mal, te vuelves la comida del día, y el hermanito que falló y el hermanito que pecó vienen, lo toman y lo castigan y lo sientan allá castigado por pecador. Porque esas son las reglas que operan en el día de hoy. Pero esa no es la voluntad del Señor. Porque el Padre derramó su gracia que es eterna, su gracia que cuando tú la recibes nunca se va de ti, nunca el Señor se aparta, aunque cometas un error, Él está contigo. Diga conmigo, el Señor está conmigo. William Shakespeare dijo también, la locura de los grandes no se puede ir. Si tú quieres salir adelante y progresar en la vida, permítete un poco de locura. Permítete un poco de locura. Proverbios capítulo 1 versículo 20 dice, diga conmigo, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Vamos, dígalo conmigo, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama. Oiga bien lo que la sabiduría hace, clama, diga conmigo, clama, en otras palabras, grita en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Diga conmigo, la sabiduría clama en las calles. Otra traducción dice, la sabiduría se deja oír por calles y avenidas. Dígale al que está a su lado, permítete un poco de locura. Y no pases por esta vida desapercibido. No pases desapercibido. Que no se den cuenta, que no se dieron cuenta que tú viviste. De repente dicen, fulanito de tal murió. ¿Y quién es ese? No lo conozco, porque no le hablas a nadie y estás metido en un espíritu de timidez, de miedo y de temor, y permites que los demás te amolden. Cuando tú salgas de la iglesia, háblele a todo mundo. Al que va caminando ahí amargado, dígale, hermanito, Dios me lo bendiga. Al que va triste, dígale una sonrisa, porque el Señor está contigo. Vamos, dele un aplauso fuerte al Señor. Es tiempo de romper la timidez, el miedo, el temor, la tristeza, la amargura. Hemos guardado silencio, hemos cerrado la boca, nos hemos dejado limitar por los demás. Tú no puedes permitir que los demás te limiten, porque tú eres creación perfecta de Dios. Diga conmigo, yo soy creación perfecta de Dios. Dios me creó conforme a su imagen, conforme a su semejanza, y no voy a permitir que la gente me limite. Lo que la gente diga de mí se resbala y se va, porque yo soy hijo del Eterno. Un amoldamiento total. Les decimos a nuestros hijos, pórtese bien, portadito se mira más bonito. ¿Sí o no? Le decimos a los niños así. Y cometemos la gran estupidez que cuando nuestros niños son activos, llenos de vida, chismeantes, chispeantes, vivificados, y te hacen travesuras, te decoran la casa, te quiebran los platos, te agarran el papel higiénico del toile y lo riegan en toda la casa. Le das 3 nalgadas y lo parás en la esquina de la pared y le decís no diga nada, y ahí se queda. Y parás al niño firme mirando una pared. No, el que está loco eres tú definitivamente. Porque no puedes matar la creatividad de los niños. Déjalos que decoren su casa. Déjalos que, además tú no limpias, no haces aseo, déjalos que ellos ensucien un poco más. Porque nos hemos vuelto demasiado complacientes con el mundo. Y le decimos a nuestros hijos, los niños malos no agradan al Señor. Porque Dios es demasiado, con Dios no puedes quebrar un plato. Usted como niño tiene que vivir durante el día como que nació dormido. Porque muchos padres que nuestros hijos
Queremos que vivan durmiendo y no que vivan despiertos. Por eso cuando vamos a la iglesia, vamos a un lugar, para que no brinquen, les damos las tablas, para que se quede quieto el muchachito. Dígale al que está a su lado: si tan solo te toleraras un poco de locura. Nuestros hijos, cuando van a la escuela, sacan una B, una C, una D, una F, pegamos el grito en el cielo, se acabó el mundo, les restregamos en la cara a nuestros hijos: yo trabajo, tú tienes que sacar buenas notas y traerme buenas notas, te equivocaste, no te permito malas calificaciones el próximo semestre, tenés que traerme buenas notas, aquí yo no permito B, C, D o F, usted tiene que sacarme puras A. Porque lo único que te importa es que el niño se porte bien y haga las cosas bien. De ahí no te importa lo oculto, en el cuarto encerrado o en el baño el niño mira pornografía. Eso no te interesa, lo que tiene que ver con la moralidad interna, con el ser interior. Pero te interesa aquello que tú puedes ver. Y desde niño nos adoctrinaron. Desde que éramos unos niños nos llenaron de religión, porque nos enseñaron a no quebrar nada, a no hacer algo diferente, que tenemos que comportarnos como todos se comportan en la vida y como todos hacen las cosas en la vida. Sos cristiano, vas a la Londres, entras, salís y a nadie le hablaste, nadie te conoció, nadie sabía que eras un cristiano, nadie se dio cuenta que eras un cristiano. Y esa misma religión que se acentúa en las casas, en los hogares, en el seno del hogar, se busca sentar en las iglesias religiosas, donde la vida de la iglesia religiosa se vuelve en que no podés pecar, en que tenés que tener cuidado en las acciones que tú vas a hacer y en las palabras que vas a decir. Yo aprendí algo durante mis años: voy a vivir la vida, no me importa si me equivoco, Señor perdóname, me levanto y sigo adelante. Yo te digo hoy: vive la vida sin temor, sin miedo a equivocarte o a cometer errores. Si cometes errores, levántese, sacude y vamos hacia adelante. Porque no se trata de cometer errores o de cometer pecados, se trata de vivir la vida y salir adelante y progresar y creerle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y así es el estilo de vida en el seno del hogar, donde el niño no puede quebrar un plato, no puede andar como él quiere, porque los limitamos totalmente. Les enseñamos enseñanzas que los llenan de temor, de miedo. Castigamos a los niños por todo error que cometen. No les dejamos hay padres que no le dejan pasar ni una a sus hijos. Golpes en la cara con el puño, con la faja. Cuando venga tu papi, te le digo, cuando venga aquí, que tú quebraste y que le comiste la comida a tu hermanita. Y llega el papá y le dice a la mamá: mira, el niño se comió y se saca la faja y 3 fajazos. Y así crecimos limitados, con una mentalidad limitada totalmente, con una forma de vivir limitada, que salimos a la calle y no le hablamos a nadie, no conocemos a nadie. Yo conocí a una persona que estaba evangelizando, le digo: mijo, ¿cómo estás? Me dijo: pastor, ayúdeme a buscar trabajo, que no encuentro trabajo. Mire, yo solo encerrado en la casa todo el día, me siento que voy a enloquecer. Estar encerrado en una casa todo el día, eso es locura total. ¿Sí o no? Hay que salir afuera, señores. Y así nos comportamos en la iglesia. Y nos hemos olvidado que nuestro Dios es un Dios de gracia. Diga conmigo: la gracia abundante, eterna e incondicional del Señor. Diga conmigo: la gracia poderosa de Dios. La gracia de Dios que no mira tus errores. No es el tamaño de tu pecado, sino que es el tamaño de la gracia de Dios
que Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señores, ahí no hay condiciones de qué manera tú tienes que comportarte. Lo que Dios dice es que Dios amó a este mundo, y cuando dice amó, es amor eterno, es amor incondicional. No se trata de cumplir doctrinas, se trata de creerle al Señor y recibir su gracia, que su gracia nos llene, que su gracia nos transforme, que su gracia nos da vida. En el antiguo tiempo existían, y hay escritos de esos hombres, uno se llamaba Pelagio y otro Agustín, San Agustín de Hipona. Y Pelagio era un hombre muy correcto, muy moral, que él no creía en la gracia redentora de Dios. Él creía que vos tenías que merecer la gracia, hacer cosas para recibir la gracia de Dios. Un hombre muy correcto, muy moral, un hombre muy recto, un hombre conocedor de la palabra, que hasta el día de hoy se sigue debatiendo entre la doctrina o la forma de pensar de Pelagio con Agustín de Hipona. Mientras Agustín de Hipona, un hombre completamente inmoral, un hombre que fue completamente perverso, pero un día la gracia del Señor invadió su vida, y él se dio cuenta que cuando la gracia vino sobre él no estaba haciendo nada bueno. Todo lo que él hacía era malo, y la gracia lo conquistó, la gracia lo atropelló, la gracia de Dios le dio vida. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Y Agustín se dio cuenta que era inmerecedor de la gracia, y vivió asombrado toda su vida. Vivió asombrado de la gracia del Señor. Y a nosotros nos cuesta entender eso, de que Dios nos ha otorgado su gracia. Diga conmigo: gracia. La gracia que hemos recibido de parte de nuestro Dios a través de Jesucristo, Señor nuestro. Y esa gracia necesitamos llevarla a nuestros hogares con nuestros hijos. Necesitamos ser más llenos de gracia con nuestros hijos, más redentivos con nuestros hijos, más llenos de gracia con nuestros hermanos, con nuestros amigos, más llenos de gracia con nuestra ciudad, en la ciudad que el Señor nos ha puesto. Porque cuando hay gracia en ti, diga conmigo: gracia en mí, tus hijos pueden sacar F, la Z puede sacar la última del abecedario, y todavía tú te lo llevas a Orlando, Florida, porque no hizo nada para merecerse la bendición de disfrutar, pero te lo llevas para darle una lección de vida. Diga conmigo: eso es gracia. Eso es gracia, que a ti te llevan a comer a un lugar que tú no mereces. Gracias que te inviten con gente privilegiada y tú no mereces estar ahí y no has hecho nada para merecerlo. ¿Cuántos están conmigo? Diga conmigo: Dios derrama gracia. Dígale al que está a su lado: un poco de locura está bien. Porque si Dios nos pagara con justicia, mira, a ver, si Dios nos pagara con justicia, todos estaríamos en el infierno. Iríamos desapareciendo uno por uno. En el momento que vos pecás, en ese momento el ángel de la muerte te lleva al infierno y morís. Si Dios nos pagara con su justicia, nadie hasta el día de hoy fuera salvo. Todos estuviésemos condenados al infierno eterno. Pero Dios no le está pagando a esta humanidad con su justicia, porque su justicia es la gracia del Señor, que no necesitas hacer nada bueno para merecerla. Lo único que necesitas es reconocer la gracia y decirle: Señor, yo quiero esa gracia salvadora sobre mi vida. Quiero que me llenes, quiero que me impregnes y me transformes. La gracia de Dios. Yo no hice nada y no he hecho nada para merecer su gracia. Porque hay muchas personas mucho mejores que yo y mucho más educadas que yo, que pudieran estar en esta iglesia como pastor, pero el Señor me escogió a mí, y no por mis obras, no porque haya hecho algo bueno, sino porque a Él se le plació. No es por tu bondad, no es porque eres muy bueno,
no es porque le regalamos comida a las personas o porque queremos bendecir esta ciudad. Es por la gracia del Señor que lo hacemos. Es por alegría, porque su gracia nos abrazó. Nosotros no traemos comida para estar bien y que nos vean bien. Diga conmigo, es por la gracia del Señor. Diga conmigo, gracia. Necesitamos tener más gracia en nuestros hogares, con nuestros hijos. No ser tan rígidos, tan legalistas, tan llenos de reglas. Necesitas quebrar las reglas por un momento y permitir que tus hijos por un momento sean un poquito violentos y sean un poco desobedientes y sean un poco locos. Porque las reglas que les has impuesto ya los tenés locos como quiera, ya se quieren ir de tu casa. Usted se va a dar cuenta que los padres que son demasiado reglamentarios pierden a sus hijos. Y huyen de sus hogares, abandonan su casa. Diga conmigo, hay que ser llenos de gracia. Diga conmigo, cordura versus locura. Porque el mundo cree que como hijos de Dios estamos locos. Y algunos hijos de Dios creen que la gente en el mundo está loca porque desprecia a Cristo. Diga conmigo, cordura versus locura. Vamos a ver aquí quién está más loco. Porque hay que estar, señores, un poco loco para estar cuerdos. Porque un poco de locura te va a traer bien a tu vida. Algunos están diciendo en su mente, el pastor está predicando herejía. Por eso que cuando inicié 2 de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice, si tan solo me aguantan un poco de locura, yo creo que voy a estar bien para con Dios, pero tal vez con ustedes no. Pero yo sé que con el Señor sí, porque yo los quiero desposar a ustedes con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero que ustedes sean esposos de Jesús. Diga conmigo, cordura versus locura. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Diga conmigo, no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más. Diga conmigo, Dios me amó. Diga conmigo, Dios me amó. Dios te amó con ese amor estilo aplanadora. ¿Cuántos saben que es una aplanadora? Con ese amor que nivela todo mundo. Oye bien, en el amor, diga conmigo, en el amor de Dios no hay super santo ni super pecador. A todos los ama por igual, porque Dios no hace acepción de personas. Señores, diga conmigo, Dios no discrimina a nadie. Diga conmigo, Dios no hace discriminación de personas como el hombre hace. Dios no discrimina a la prostituta como Dios no discrimina al que está dándose golpes en el pecho. Dios no discrimina al ladrón como aquel que no roba, porque Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos por igual y quiere que todos recibamos su amor y su gracia. Déselo más fuerte si se lo va a dar. Nosotros humanamente amamos condicionalmente. Nosotros humanamente amamos condicionalmente. Si alguien se porta bien con nosotros, lo amamos, si no, no. Si nuestro hijo se porta bien con nosotros, lo amamos, si no, no. Si nuestro esposo o esposa se porta bien, lo amamos. Si nuestro amigo se porta bien, lo amamos, si no, no lo amamos. Porque el amor humano es condicional. Diga conmigo, gracia del Señor. A nosotros nos enseñaron la doctrina de salario y esfuerzo. Que todo lo que tú vas a recibir lo tienes que merecer. Esa es una doctrina humana. Que para que tu hijo se merezca una muda de ropa nueva, tiene que portarse bien y no tiene que quebrar un plato en la casa. Para que tú regalarle un regalito a alguien o darle, tiene que hacer las cosas bien, si no, no hay nada. Diga conmigo, doctrina de esfuerzo y sacrificio y salario. Pero la gracia del Señor no es así. Diga conmigo, la gracia de Dios. La gracia de Dios es un favor inmerecido. No la merecemos, pero Él decidió regalárnosla. Y lo único que nosotros hacemos es lo que hizo Agustín de Hipona, es que tomó la gracia, la disfrutó y vivió libremente sin temor a equivocarse y sin temor a cometer errores.
Porque tienes que ser libre. No puedes llenarte de complejos, no puedes llenarte de religión y de reglas en tu mente. Simplemente permite que la gracia de Dios te abrace, te llene y te gobierne. Diga conmigo, la gracia del Señor. Jeremías capítulo 31 versículo 3 dice: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Dígale al que está a su lado: Dios te amó con amor eterno, por tanto te prolongué mi misericordia. Todo el bien que tú puedas hacer, todo el bien que usted pueda hacer en toda su vida, no va a hacer que Dios te ame más. Porque Dios no te ama, no te va a amar más por tus buenas acciones. Ya Dios te amó de una manera eterna e incondicional. Diga conmigo, no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Una vez tú recibes la gracia, diga conmigo, la gracia de Dios. La gracia de Jesucristo, el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Diga conmigo, no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame menos. Desde el momento que Dios te abrazó y recibiste a Cristo en tu corazón, y ese milagro de resurrección llenó tu corazón y tu mente, cometiste un pecado, un error, Dios no te amó menos. Porque Dios te ama de la misma manera que te ama el primer momento, cuando tenías alitas, oriola en la cabeza, cuando te equivocas. Dios nos ama por igual. Diga conmigo, Dios es amor. Nuestra vida cristiana, nuestro peregrinaje por este mundo, es un peregrinaje al estilo zigzag. Entramos, salimos, entramos, salimos, cometemos errores, acertamos, pecamos, acertamos. Diga conmigo, zigzag. Y cuando tú cometes un pecado, no es que Dios te dejó de amar. Dígale al que está a su lado, cuando pecas, no es que Dios no te deja de amar. Dios te ama por igual, no cambia. Su palabra dice: si ustedes me fueran infieles, yo permanezco fiel. No te dejo de amar aunque te equivoques, aunque cometes errores, no te dejo de amar. El Señor no te deja de amar aunque te equivoques. La gracia de Dios es la gran niveladora de todos. La gracia de Abba, que te hace vivir delante del Padre sin complejos, sin miedo ni temores, que tú sabes que tienes la libertad de venir diga conmigo, delante de mi Padre. Diga conmigo, delante de mi Padre, a través de Jesucristo, Señor nuestro. Diga conmigo, yo puedo venir delante de mi Abba a través de Cristo. Porque la palabra dice: hijitos míos, no se entristezca, porque abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Porque en Cristo estamos llenos de su amor y de su gracia. Diga conmigo, la gracia del Señor, que te hace vivir sin culpa delante de Dios. Usted no se puede dar dando golpes en el pecho toda la vida y todo el tiempo. Cuando usted está en Cristo, usted ha sido salvo, usted ha sido redimido, usted ha sido transformado y ha sido lleno de gracia. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. La doctrina del esfuerzo y de los méritos es la doctrina que el mundo maneja. El mundo que si vos salís adelante y marcás la diferencia y alcanzás grandes cosas, te reconoce tus logros. Así es el mundo. En cierto año, en la revista Forbes, salieron los 10 hombres más exitosos del año 2020. Pero no salen los 10 hombres más derrotados, los 10 hombres más pobres, sino que vos conocés de los más ricos del mundo, pero de los pobres nadie sabe. Porque el mundo no permite pobreza, el mundo no permite debilidad, el mundo no reconoce a los derrotados, el mundo no reconoce a los pobres, el mundo no reconoce a los débiles, pero Dios sí, mi Señor, reconoce a aquellos que están en derrota, aquellos que están en debilidad, aquellos que están en necesidad, porque Él quiere ver su gloria manifestada a través de ellos. Ese es nuestro Dios.
La palabra merecer, diga conmigo, merecer, no existe en el lenguaje del Señor. Recibir de Dios por méritos, para Dios es una locura. ¿Está conmigo? Porque tú no tienes que merecer nada. Porque Él te amó. No se trata de que tú merezcas, se trata de que Él te quiere bendecir. Diga conmigo la gracia del Señor. Hoy la gente el día de hoy vive con la mentalidad de que todo es merecido. Por eso trabajamos y nos matamos trabajando, porque queremos alcanzar cosas grandes y porque creemos que Dios te va a amar más si trabajas más. La palabra de Dios dice que nuestro Dios nos escucha como hijos. Mire, Salmo 127, versículo 1 al 3. Oiga bien esto. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ponga atención a esto. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano la guardia vela. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues, diga conmigo, pues a su amado dará Dios el sueño. Y termina y cierra en el versículo 4 y 5 y dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Diga conmigo, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Oiga bien cómo Dios ve a tus hijos, porque este es el lenguaje de Dios y de la manera que Dios ve a tus hijos. Diga conmigo, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima del fruto del vientre, como saetas. Diga conmigo, como saetas en manos del valiente. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Dígale al que está a su lado: Dios quiere trabajar en tu casa. Dígale al que está a su lado: Dios quiere trabajar contigo para edificar tu casa. Diga conmigo: Dios quiere trabajar conmigo para edificar mi casa. Porque lo que la palabra dice es que en vano trabajan los que la edifican si Dios no edifica con ellos. ¿Sí o no? La palabra dice que en vano es que ustedes velen y guarden si Dios no está ahí. Pero luego termina diciendo: he aquí herencia de Jehová. O sea, Dios dice en otra palabra: enfócate en lo que verdaderamente es trascendente, en lo que verdaderamente te va a bendecir. Dios quiere edificar tu casa, trabajar en tu casa, edificar tus hijos y trabajar con tus hijos. Dios quiere, diga conmigo, bienaventurado el hombre que llena la aljaba de ellos. No está aquí, se me desconectó un momento. Diga conmigo, gracia del Señor. Diga conmigo, la gracia de Dios. Si está su hijo a su lado, dele un abrazo y un beso grandote ahí, dígale I love you. Yo sé que me has hecho la vida de cuadritos. Yo sé que me has rompido las cosas y cosas importantes que tengo en mi casa. Dígale, pero te amo. Dígale, yo sé que estoy quedando pelón y pelona, pero no importa. Hoy me redimo contigo y hoy te digo que te amo más que nunca. Y me olvido de todas las travesuras que has hecho. Dele un aplauso al Señor.
No le diga a sus hijos traviesos. No, dígale, es que mi hijo es bien creativo. No le diga a sus hijos desordenados. No dígale, es que él está buscando a darle un nuevo look a la casa, va a ser un decorador profesional. No le diga a sus hijos, niño mocoso. Es que nada más él está disfrutando un poco de su propia esencia. Diga que si tan solo me permitieras un poco de locura. Es que hay que estar un poco locos para estar un poco cuerdos y un poco bien. Ahí se golpeó el niño y todo el mundo pega el grito en el cielo y el niño sonriendo. Me asustaste y papá, toma porque me andas asustando. Diga conmigo, Dios. Aquí me van a matar un par de religiosos por el Facebook, aquí no. Diga conmigo, Dios se humilla para conceder gracia. Está loco. Pastor, ¿cómo es posible que Dios se humilla? Estás en herejía, estás mal. Eso no lo puedes decir de un púlpito. ¡Qué bárbaro! Diga conmigo, Dios se humilla para conceder gracia. Y muchos dicen, es que Dios no se le humilla a nadie. En Oseas capítulo 1 y 2 encontramos la historia donde nosotros vemos los enojos del Padre, pero también vemos el amor de Dios que se sobrepone a su enojo. Vemos la ira de Dios, pero también vemos la misericordia y la gracia de Dios que se sobrepone a la ira. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestro Dios es amor. Porque no, es que el religioso se enfocó a ver nada más la ira. Y dicen, Dios está enojado con este mundo. Y si no se arrepienten, se van a ir al infierno. Y no se van a ir con Dios y se van a quedar en la gran tribulación. Y van a sufrir la gran tribulación, este atajo de pecadores. Diga conmigo, Dios se humilla para conceder gracia y extender su gracia. En el libro de Oseas, el profeta Oseas, en el versículo 1, en el capítulo 1 y el versículo 2, Dios le da una orden a Oseas y Dios le dice esto a Oseas. Dijo Jehová a Oseas: tómate una mujer fornicaria, diga conmigo, una mujer fornicaria, e hijos de fornicación, porque la tierra fornicará apartándose de Jehová. Fue pues Oseas y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió a luz un hijo, y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel. Oiga bien a Dios aquí, escuche bien. Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Diga conmigo, Dios iba a castigar y Dios iba a fulminar. Versículo 5. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Versículo 6. Concibió Gomer otra vez y dio a luz una hija y le dio por nombre Lo-Ruhama, porque yo no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Diga conmigo, Dios los iba a quitar del todo. Diga conmigo, nuestro Dios es un Dios de ira. Versículo 8. Versículo 9, perdón. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ami. Diga conmigo, Lo-Ami. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Diga conmigo, Dios los iba a castigar. Diga conmigo, Dios los iba a quebrar. Diga conmigo, Dios los iba a deshacer. Y Dios les estaba diciendo: yo no quiero ser el Dios de ustedes.
Israel, porque ustedes han sido demasiado malos. Pero cuando usted sigue leyendo, usted se da cuenta que Dios cambia de opinión, que su amor sobrepasó su ira, su enojo. Y lo que Dios dice en el versículo 10, lea conmigo en el versículo 10. Con todo, diga conmigo, con todo. Así comienza diciendo el versículo 10. Diga conmigo, con todo. Otra versión dice, pero un día, diga conmigo, pero un día. Otra versión dice, en cualquier momento. Diga conmigo, con todo, pero un día o en cualquier momento. Esa es una palabra enmarcada en la eternidad. Como quien dice, yo tendré paciencia, yo esperaré a mi amado, a mi Ishi, a mi hija, yo la esperaré. Estaré aquí y la esperaré. Y comienza Dios a profetizar nuevamente, pero Dios no profetiza castigo ni muerte. Dios no profetiza que los iba a exterminar, sino que Dios comienza a decir, será el número, diga conmigo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Comienza Dios a profetizar para bien, comienza Dios a profetizar abundancia, porque aunque Israel no se la merecía, Dios quería bendecirlo. Dale un aplauso al Señor. Será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, diga conmigo, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar, oiga bien esto, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, hoy yo les digo a ustedes, ustedes son hijos del Dios viviente. Aleluya. Diga conmigo, la emoción de Dios, el amor de Dios, un amor de Dios poderoso, un amor de Dios inmenso, que nosotros no lo podemos entender. Y como no lo podemos entender, nos encerramos en reglamentos, nos encerramos en doctrinas humanas de cumplimiento, que para merecer algo todo tenemos que merecerlo. Dios te va a prosperar aunque no hagas nada bueno en la vida, Dios te va a bendecir. Oseas capítulo 2 versículo 1 al 19. Diga conmigo, Oseas se casó con una prostituta. Y aparte la prostituta le fue infiel a Oseas y tuvo un hijo con otro mientras estaba casado con Oseas. ¿Qué merecía Gomer, la mujer de Oseas? La muerte. Porque en la cultura judía, en una ocasión Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y en la cultura judía, si la misma persona te fallaba 3 veces, lo perdonabas 3 veces y después de la tercera ofensa tenías que agarrarlo a pedradas. Y el Señor le dice a Pedro, no solo 7 veces, porque Pedro le agregó un poquito de gracia humana. Y Pedro le dijo al Señor, 7 veces perdonará a mi hermano. Y el Señor le dijo, no, hasta 70 veces 7. Si alguien te ofende, como dijo nuestro Señor Jesús, si alguien te ofende, si alguien te critica, si alguien habla mal de ti, no lo critiques, no le señales, no le pagues con la misma moneda. El Señor Jesús dijo, ora por ellos y bendícelos. Gomer no recibió lo que merecía. No recibió castigo. Recibió bendición de Dios. No recibió el pago a sus pecados, a sus errores, a sus maldades. Recibió la gracia abundante, recibió la palabra profética poderosa del Eterno sobre su vida, sin ella hacer nada para merecerlo. Ese es nuestro Dios, que Dios te va a bendecir y no importa cómo tú estés, que Él va a derramar su gracia sobre su vida y no importa lo que tú hagas. Aleluya. Oseas capítulo 2 versículo 1 al 19.
Y oye bien lo que Dios dice. Versículo 8, es del 1 al 19, pero voy a leerle del versículo de 8 para ir en adelante, para ir avanzando. Y Dios dice, ella no reconoció que yo le daba el trigo. Ella no reconoció que yo le daba el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata, el oro que le ofrecía a Baal, porque aparte de ser prostituta, era fornicar y adoraba a otros dioses. Por tanto yo volveré y tomaré, diga conmigo, Dios vendrá. Y Dios dice, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y días de reposo y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son. El versículo 14 lo vamos a leer de una vez para cerrar. Pero he aquí, diga conmigo, he aquí. Este es Dios de nuevo. Porque siempre la gracia de Dios se va a poner a su ira. Tal vez Dios puede enojarse contigo por un momento, pero diga conmigo, su gracia, diga conmigo, su gracia inmensa, que siempre es más grande que su enojo y que su ira. Y Dios termina diciendo de Gomer, pero he aquí, diga conmigo, pero he aquí, que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y desde el valle de Acor por puesta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como el día de su subida de la tierra. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más mencionarán sus nombres. Versículo 19, y te desposaré conmigo, diga conmigo, tú le perteneces al Señor. Dígale que está a su lado, tú le perteneces al Señor. Diga conmigo, esta ciudad le pertenece al Señor, aunque estén en delitos y pecados, pero le pertenece al Señor. Cada alma en esta ciudad le pertenece a Cristo. No son del diablo, no van a terminar en el infierno, van a ser rescatados por la mano poderosa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y te desposaré conmigo para siempre, diga conmigo, para siempre. Te desposaré conmigo con justicia, con juicio, con benignidad, misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Tú y yo no recibimos lo que merecíamos cuando venimos a Cristo. Venimos a Cristo cuando estamos en lo peor del mundo. Y ya después que estamos en Cristo nos volvemos religiosos y queremos que los demás se merezcan la salvación. Atajo de pecadores. Si no se arrepienten se van a perder y el diablo se los va a llevar. Señores, esa es una mentira. No están irradiando el amor de Dios, porque Dios es un Dios de gracia exorbitante, inmedible, inentendible. Señores, Dios es gracia. Diga conmigo, Dios es gracia. Isaías 40, 28 dice, no has sabido, dígale al que está a su lado, no has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay nadie que lo alcance. Versículo 29, porque esto vos no te lo mereces, pero el Señor decidió bendecirte. Él, diga conmigo, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero, diga conmigo, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Diga conmigo, la gracia de Dios. La gracia de Dios, que los atributos que están en Él, que no se fatiga con cansancio, te los suelta a ti para que tú vivas bendecido. La gracia de Dios que te dio dones. Diga conmigo, dones. Dones que simplemente tú tienes que descubrirlo, pero que Dios te los dio. Diga conmigo, mis dones, los dones que el Señor me dio. Diga conmigo, cordura.
y locura. Está bien si me miras como que estoy loco, estoy dando en el clavo, porque no quiero parecer cuerdo ni que estoy bien. El apóstol Pablo dijo: por amor a ustedes, toleradme mi locura, aunque crean que estoy loco, está bien, no me importa, pero yo quiero desposarlos con Cristo. Jesucristo entendía la gracia que fue manifestada, porque Él era la gracia en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor nuevamente vino al mundo y de nuevo Él reflejó la gracia exorbitante de Dios en este mundo. Y el Señor empezó a hablar locuras para el hombre, porque para el hombre el lenguaje de Dios, el lenguaje de Cristo, no lo entiende. Porque el Señor, diga conmigo, parábolas. El hombre humano carnal no entiende la parábola porque es un lenguaje demasiado lleno de gracia. Es un lenguaje demasiado abarcador. En Mateo capítulo 1, versículo 16, nosotros encontramos la parábola de los obreros de la viña. Diga conmigo, los obreros de la viña. En esa parábola, el señor de la viña, diga conmigo, el señor de la viña sale a buscar obreros. Y cuando él sale a buscar obreros, dice que sale en la mañana, diga conmigo, en la mañana. Y toma esos obreros, y los obreros que él contrata en la mañana, ellos le piden al señor de la viña que les pague un denario. Y el señor de la viña acuerda con ellos a pagarle un denario. Diga conmigo, un denario. Y nuevamente él vuelve a salir a la hora tercera y encuentra gente que estaba desocupada y los lleva a su viña. Diga conmigo, la hora tercera. Y luego vuelve a salir el señor de la viña y encuentra personas que estaban en la hora sexta. Diga conmigo, la hora sexta. Y de último vuelve a salir y encuentra a los que estaban en la hora undécima. Diga conmigo, la hora undécima. Diga conmigo, en la mañana, en la mediodía, en la tarde y en la noche. Y cuando el Señor al final del día los llama para pagarle su salario, curiosamente Jesucristo dice que llamó a los de la undécima hora. Diga conmigo, los de la undécima hora. Los que habían contratado de último y los que habían nada más trabajado 3 horas. Pero había estado gente que había estado laborando desde muy de mañana, desde muy temprano. Y resulta que cuando el Señor llama a los de la undécima hora, les paga un denario. Diga conmigo, un denario. Y los que habían trabajado desde la mañana, ¿sabe qué les pagó también? ¿Sabes qué les pagó también? Diga conmigo, un denario. Un denario a los que terminaron de último y nada más se fueron a refrescar, como un denario a los que iniciaron en la mañana. Y los que estaban ahí en la mañana se enojaron tanto porque no entendieron. Y así se enoja el religioso de hoy, porque no entienden la gracia del Señor. Una parábola que humanamente no la puedes entender porque está fuera de nuestra mentalidad humana. Oiga bien, un empresario, si tú vas al Home Depot y te lleva a alguien a trabajar, no te va a venir a buscar a las 5 de la tarde para llevarte a trabajar. Te va a venir a buscar a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana, y si te dejas no te paga. Porque el hombre no tiene gracia. Diga conmigo, la gracia está en el Señor. Entonces el Señor estaba hablando de una parábola no entendida, de una parábola no comprendida por los seres humanos. La gracia de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento humano, nuestro raciocinio. Diga conmigo, la gracia del Señor. Diga conmigo, la gracia del Señor. Que no ve los méritos que tú hagas, que no ve tus acciones, que no ve si lo mereces o no, porque Él ha decidido bendecirte.
Y a veces nosotros estamos en la iglesia por largo tiempo, largos años, y vemos que el Señor no nos bendice. Y de repente vemos uno que apenas llega y empezamos a verlo súper bendecido, súper transformado y enriquecido. Y a veces decimos, y yo que trabajo tanto y tengo tantos años en este país, no prospero y no salgo adelante. Porque el mundo hoy no te perdona el que tú seas o hagas las cosas a medias. Dicen por ahí, el que poco abarca, o ¿cómo es el dicho? Ayúdeme. ¿Ah? El que mucho abarca, poco aprieta. Porque el mundo quiere que tú te merezcas las cosas y la gente demanda que tú te merezcas las cosas. Y en Dios no es así. En Dios tú necesitas activar, diga conmigo, activar las bendiciones del reino. El religioso repele las bendiciones, pero el que cree que Dios lo puede bendecir y abraza la gracia, activa las bendiciones del Señor. Los que el señor de la viña encontró en la mañana le dijeron, Señor, páganos un denario. Los que encontró en la tarde, de la 11ª hora, le dijeron, Señor, haz como tú quieras con nosotros. Por eso el Señor les pagó como Él quiso. Diga conmigo, voy a activar las bendiciones del reino. Diga conmigo, voy a activar las bendiciones de Dios en mi vida. Porque para el religioso de hoy, para la gente que está llena de reglas, todo lo que van a recibir necesita ser merecido, necesita ser trabajado, necesita ser deseado. El religioso de hoy se conforma nada más con congregarse al edificio, estar ahí por un par de horas, irse a casa y vivir en esa doctrina de pobreza, de mediocridad, donde no se está creyendo por más. Diga conmigo, hay que creer por más. Donde no estás creyéndole a Dios por nada. Donde no estás esperando nada de Dios. Muchos de nosotros no estamos esperando de Dios. Yo quiero invitarte hoy a que esperes algo que Dios va a hacer en tu vida. Diga conmigo, hay que esperar de parte de Dios. Hay que vivir expectantes. Diga conmigo, hay que vivir expectantes. Hay que vivir expectantes. Hay que vivir abiertos. Hay que vivir con la mentalidad abierta para que Dios te pueda bendecir. Tienes que esperar. Dígale al que está a su lado, tienes que esperar de Dios. Porque algo el Señor va a hacer en tu vida y no porque lo merezcas. Dígale al que está a su lado, algo Dios va a hacer en tu vida. Dígale, algo Dios va a hacer en tu vida. De repente nosotros vemos gente que no hace nada y lo tiene todo. Y trabaja menos que tú. Y tal vez es un poco más haragán que tú. Pero es que activó la bendición de Dios sobre su vida y la gracia del Señor se derramó. Y la historia termina haciendo ver el pensamiento humano y el pensamiento divino. La mentalidad humana es que para tú merecer tienes que hacer las cosas perfectamente bien. ¿Sí o no? Y en Dios no es así. Dígale al que está a su lado, dígale, en el Señor no es así. Porque para muchos de nosotros, para que Dios nos bendiga, tenemos que cumplir ciertas reglas. No quiebres el jarrito, no quiebres el tarrón, no hagas esto. Tienes que hacerlo todo bien. Diga conmigo, nuestro Señor no es así. Nuestro Dios no es así. La historia termina manifestándonos el pensamiento del esfuerzo y el salario, pero también el pensamiento de la gracia. Diga conmigo, el pensamiento de la gracia. El pensamiento limitante y el pensamiento eterno de Dios, donde para recibir de Dios
Solo necesitas estar abierto a la gracia del Señor. No se trata de que hagas o dejes de hacer. No se trata de lo que tú puedas hacer. Se trata de lo que Dios puede hacer en tu vida. Un poco de locura divina te caería bien para romper con tus reglas humanas. Créele a Dios. Diga conmigo, un poco de locura divina de Dios está bien. Nosotros salimos a la calle y llevamos bolsa de sal, y llevamos aceite y empezamos a tirar aceite en la acera de la calle y declarando la palabra del Señor. Luego miré a una persona que venía y me buscó a dar temor y pena y metí mi bolsita de sal. Dije yo, me va a ver. Pero dije yo, no puedo tener vergüenza. Me la saqué y seguí orando y seguí tirando sal. Dígale que está solado, un poco de locura está bien. ¿Por qué hoy no le crees al Señor y te permites un poco de locura y comienzas a orar y creerle al Señor por un mejor trabajo, por una mejor vida, una mejor casa, un mejor empleo, una empresa, por tu salud? Permítete un poco de locura y comienza a profetizar algo bueno de Dios sobre tu vida. No, pastor, es que yo no soy hermanito, no, dígale al que está a su lado, no. Dígale, Dios te quiere bendecir, el Señor te quiere transformar y el Señor quiere que veas su gloria. Aleluya. Así es nuestro Dios. Pasa al piano, Jesita. El Señor está loco por este mundo, por un mundo que se pierde. Dios no odia este planeta. Dios no odia a los que están en drogadicción. Dios no los va a matar y no los va a enviar al infierno, porque Dios los va a rescatar. Señores, Él se dio a sí mismo. Jesucristo se dio a sí mismo y vino por cada uno de nosotros. Yo no sé si usted me está entendiendo. Porque tenemos que ver la vida con el lente y los ojos del Señor. La parábola de la oveja perdida. Una parábola que humanamente usted no haría eso. Dice que el pastor tenía, diga conmigo, 100 ovejas y se le perdió una. Abandonó las 99 y fue tras la que se había perdido. Mientras él fue por la que se había perdido, pudo haber perdido las 99. Diga conmigo, ese es nuestro Dios de gracia. Nuestro Dios que no escatima. Diga conmigo, Dios no escatima. Dios no ve lo que tiene que invertir para restaurarte, para salvarte, para sanarte, para bendecirte, porque Dios no escatima, no va a escatimar para salvar tu vida, la de tu familia y de todos aquellos que te rodean, porque Dios es un Dios de gracia. Póngase de pie. Un poco de locura está bien. Permítete un poco de locura divina de Dios. Permítete un poco de craziness. Vuélvete un poco loco. Comienza a hablar del Señor, comienza a creerle al Señor. En esta tarde yo te quiero invitar a que profetices y ores por tus finanzas, por tu vida, por tus hijos, por tu casa. Porque el Señor te va a sacar adelante aunque tú no quieras. Porque hoy a veces el Señor nos manda a que creamos o nos manda a vivir ciertas situaciones para que nosotros podamos ver su mano poderosa, su mano extendida sobre nuestras vidas. Ahí donde está, levanta tus manos al cielo y permite creer en esta noche, en esta tarde, que Dios te puede bendecir aunque tú no lo merezcas. Tal vez la religión te ha llenado y has aprendido desde tu niñez, te enseñaron a que tú tienes que merecer las cosas. Pero yo te quiero decir que nuestro Dios no busca algo bueno en ti, sino que Dios busca derramar su gracia, su amor y su bendición sobre tu vida, sino que Él busca llenar tu corazón de su presencia.
Ese es nuestro Dios de gracia, nuestro Dios bendito. Un Dios que alimentó a más de 20,000 personas con 5 panes y 2 peces. Que todos aquellos que estaban sentados ahí no hicieron nada para merecer los panes y los peces, para recibir esa comida. No se la merecían. Pero el Señor, en su eterna misericordia y en su eterno amor, los alimentó a todos. Asimismo, el Señor te va a derramar su provisión divina, su gracia sobre tu casa, sobre tu hogar. Levanta tus manos al cielo. Permítete un poco de locura en esta tarde y créele a Dios por un milagro poderoso en tu vida. Créele a Dios por tus finanzas. Créele a Dios por tu empresa si no la tienes. Créele a Dios por tus hijos. Ora por ellos si los tienes ahí contigo. Y declara conmigo: serán hijos poderosos. Sí, conmigo: mis hijos serán hijos poderosos. Hijos inigualables, incomparables. Hijos que se van a sentar en la casa presidencial, en un puesto de gobierno de los Estados Unidos. Hijos que irán a las naciones a hacer grandes cosas. Permítete un poco de locura en esta noche. Permítete creer por cosas grandes y creerle al Señor un milagro poderoso. Dile: Señor, me voy a levantar en este país en tu nombre como un gran empresario y voy a marcar la diferencia en mi familia, en mi hogar, en mi ciudad y en mi nación. Permítete un poco de locura y dile al Señor: Padre, bendíceme, levántame y prospérame. La provisión de la gracia de Dios que se te manifiesta a ti cuando estás acostado, descansado, relajado y tranquilo. En Juan capítulo 6, versículo 10, el Señor mandó a reposar a toda la gente y los mandó a recostar en aquel lugar. Y habían más de 5,000 varones, más de 5,000 familias. Y mientras Él los mandó a reposar y esperar por su milagro, les dijo: recuéstense, esperen, aguarden, que en un momento inesperado el milagro se va a manifestar a sus vidas. Y con 5 panes y 2 pececillos bendijo la venda de 20,000, más de 20,000 personas, y sobraron 12 cestas. Algo imposible para el ser humano. Tal vez tú has creído que estás en la peor ciudad de los Estados Unidos, pero yo te digo que estás en una de las ciudades más ricas de esta nación, más prósperas de este país. Estás en una de las ciudades donde Dios va a usar al latino, al hispano, y lo va a levantar como empresario, a marcar la diferencia y a conquistar esta nación para Cristo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, adora al Señor en esta tarde. Levanta tus manos y recibe de Dios en esta tarde y dígale, solo y simplemente dile gracias. Dile gracias al Señor. Porque no se trata de merecer, se trata de que recibas, de que extiendas tus manos al cielo y recibas la gracia salvadora del Señor, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Recibe a Cristo en esta tarde en tu corazón y yo te aseguro que empezarás a ver milagros magnificentes de Dios en tu vida. Adora al Señor. Levanta tus manitos y adoramos al Señor ahí